Y en este tramo de BTV Noticias les proponemos conocer las estrategias del oficialismo y de la oposición de cara a la rendición de cuentas. Para ello nos pone en contexto y le damos la bienvenida a Nicolás González. Buenas tardes, ¿cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal, Rosario? Miguel, el saludo para todos. Exactamente, segunda discusión presupuestal que se presenta en este periodo de gobierno, en este año 2017, un año seguramente de mucha discusión y seguramente de mucho o de buscar mucho acuerdo, porque recordemos que el Frente Amplio se le presenta un panorama distinto. Hace 12 años que el Frente Amplio es gobierno y hace 12 años que el Frente Amplio cuenta con una mayoría parlamentaria en el Palacio Legislativo. La perdió sobre finales del 2016. ¿Cómo se va a manejar de aquí en adelante? Bueno, hay una estrategia que tiene que ver con tratar de llegar a acuerdos en lo interno en el partido de gobierno. Estamos hablando de que va a haber muchas reuniones y muchas discusiones seguramente en la bancada, porque el equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Danilo Astori, se va a tener que reunir con los legisladores del Frente Amplio para tratar de llegar a un acuerdo, para tratar de llegar a propuestas en común y estas presentárselas al presidente de la República, Tabaré Vázquez, y tratar de conseguir esos consensos en lo interno. Eso es la estrategia que por ahí presenta el partido de gobierno para comenzar a analizar, repito, esta segunda discusión presupuestal. Hay algunos sectores en la interna del Frente Amplio, por ejemplo el MPP, por ejemplo la lista 711, por ejemplo también el Partido Comunista, que son defensores de que por ahí haya más impuestos, se grave más impuestos, por ejemplo, al IRAE o por ejemplo el impuesto del patrimonio, o sea, que paguen más los que tienen más, que paguen menos los que tienen menos, algo que por ejemplo ha dicho y se ha remarcado siempre en el programa de gobierno del Frente Amplio. Esto es rechazado, en principio, eso es lo que tenemos por lo menos en nuestra mesa de información por parte del equipo económico, o sea que aquí ya hay las primeras discusiones en la interna del Frente Amplio con respecto a, si realmente hay que gravar más a los que tienen más y no tanto a los que tienen menos. Esto no lo está compartiendo, esta posición que por ahí, repito, tienen algunos sectores como el MPP, la 711 o el Partido Comunista, el equipo económico. Para entender un poco más sobre esta estrategia, vamos a escuchar ahora la conversación telefónica que mantuvimos hace algunos minutos con el diputado del Partido Socialista, del Partido Comunista, perdón, estamos hablando de Gerardo Núñez, que nos decía esto a propósito. Nosotros queremos impulsar el debate que está planteado desde el programa del Frente Amplio en el sentido de avanzar de cara a la justicia tributaria, de cara a que los sectores más ricos, los más poderosos puedan transferir recursos a las áreas claves de desarrollo del país. Esto tiene que ver con la educación, tiene que ver con las políticas sociales, tiene que ver con áreas de la transformación productiva que nos permitan generar un tramo de mayor independencia y soberanía del Uruguay, con mayor desarrollo y con justicia social, y eso implica así discutir en profundidad una reforma tributaria que justamente haga que pague más el que tiene más y que pague menos el que tenga menos. O sea, esto es una de las reivindicaciones históricas de nuestro Frente Amplio, que así están planteadas en el programa, y bueno, creemos que es muy necesario poder desarrollarlas en estas actuales circunstancias. Claro, pero se basa también en más ajustes y en más impuestos en este caso, ¿no? Sí, no necesariamente se basa en más impuestos, sino en mejorar la carga tributaria de algunos de los impuestos que hoy no están adecuados a las reales circunstancias del país. Claramente parece ser una parte donde no se van a poner de acuerdo con la oposición. Bueno, evidentemente primero van a tener que ponerse de acuerdo en lo interno, ¿no? Y esa es la estrategia y esas serán las primeras discusiones. Por eso, con el equipo económico primero, para presentarle una propuesta en común y tratar de negociarla, entre comillas, con el propio presidente de la República, Tabaré Vázquez. Pero, de hecho, también hay una gran diferencia con lo que presenta la oposición. Este fin de semana, por ejemplo, se desarrolló en La Paloma, como hace ya 3 años, la reunión de verano, la reunión de enero del sector Todos, liderada por el senador Luis Lacalle Pou, y en esta reunión el Partido Nacional claramente marca una postura diciendo: nosotros en la rendición de cuentas no queremos más ajustes, no queremos más impuestos, y por eso es que estuvimos dialogando en esta tarde en el Palacio Legislativo con el senador Álvaro Delgado, que de alguna manera manifiesta esto. Claramente la posición del Partido Nacional es no acompañar en absoluto esto. No estamos para la foto, dijo Delgado. Si vienen a aumentar los impuestos, no cuente con nosotros. Si vienen a un tarifazo, no cuente con nosotros. Ahora, si vienen a trabajar en algunos lineamientos que nos parecen básicos, en infraestructura, en inversiones, en generación de empleo, en descentralización, en educación, bueno, vamos a sentarnos a conversar. Podemos incidir en una rendición del gobierno, veremos para qué lado se recuesta en la interna esta que tiene en el Frente Amplio todos los días tratando de tironear de un lado y del otro.
y sobre esa base veremos cómo podemos aportar e incidir en la rendición. Y también está el otro escenario que se abre ahora en un gobierno sin mayoría parlamentaria, que creo que es sano para todos, porque reivindica el rol del Parlamento, la negociación y de las ideas, que no importa que las proponga, sino el efecto que tengan. El segundo escenario es poder acordar, ser generosos entre los partidos de la oposición y poder acordar alguna propuesta entre todos los partidos. Una oposición que es heterogénea, pero poder acordar y poder tratar de obtener una mayoría con los votos de la oposición sobre algunas propuestas o sobre algunos proyectos que cada uno de los partidos prioriza. Bien, acá está parte de la posición del Partido Nacional, que se definió, como decíamos entonces, a partir de este sábado en esa reunión que se desarrolló en La Paloma, en el departamento de Rocha, el sector todo liderado por Luis Lacalle Pou. Pero también hubo otros dirigentes políticos de la oposición, por ejemplo, el líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, por ejemplo, también el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, que en declaraciones con la prensa también hicieron saber su parecer a propósito de esto. Bordaberry dijo lo siguiente: lo que puede haber es reasignación de gastos e inversiones, eficiencias derivadas de no ingreso de nuevos funcionarios, mayores controles, pero no aumento de impuestos y menos aumentos de la carga impositiva. Esto decía el líder de Vamos Uruguay, senador del Partido Colorado, al diario El País en estas últimas horas. Y también tenemos declaraciones de lo que dijo Pablo Mieres, el líder del Partido Independiente, a propósito de esto. También, de alguna manera, no compartiendo la posición de que haya más impuestos y diciendo claramente lo siguiente: yo puedo estar dispuesto a negociar, votar una rendición de cuentas sobre la base de una transformación educativa. Claramente aquí va a haber mucho para hablar, no solamente desde el punto de vista de la educación, sino también desde el punto de vista de la seguridad, que son temas que evidentemente se van a seguir tratando ante esto. Pero vamos a escuchar ahora otra parte más de Gerardo Núñez, el diputado del Partido Comunista del Frente Amplio, cuando le preguntábamos a propósito de este voto de la mayoría parlamentaria que ha perdido el Frente Amplio, este voto número 50. Y dijo algo Núñez que sinceramente nos llamó la atención. Dijo: vamos a buscar una estrategia ahora de generar un debate social en donde con los actores sociales debemos encontrar en la calle ese voto 50 que no tenemos en el Parlamento. Aquí claramente me queda demostrado que hay la búsqueda de una presión de alguna forma por parte de algunos sectores del Frente Amplio para que desde el punto de vista social se presione a los legisladores en el Parlamento para conseguir ese voto 50 que el Frente Amplio no tiene, por ejemplo, en la Cámara de Representantes. Y en conseguir en la calle, en la movilización, en la lucha cotidiana, justamente el voto 50 que se necesita en la Cámara de Diputados. La articulación y la negociación en los espacios institucionales es fundamental, como lo es en el Parlamento, pero tiene que estar precedido por grandes jornadas de movilización y de lucha populares que generen justamente las condiciones para conseguir ese voto 50. De lo contrario, o sea, si el Frente Amplio no actúa de esta manera, o sea, en diálogo con las organizaciones sociales, construyendo una salida programática común, estamos condenados a negociar migajas con sectores de la oposición que evidentemente ya han manifestado una posición muy contraria a lo que el Frente Amplio pretende. Gracias, Nicolás. Muy bien, gracias Miguel, gracias Rosario.